sobre cuál es el rol de los medios, de las plataformas y también de las audiencias de quienes recibimos esa información. En este contexto, este panel Confianza Digital, Desinformación y Alfabetización Mediática se propone como un espacio de reflexión crítica para analizar dinámicas actuales de los ecosistemas comunicacionales, discutir alcances y límites de la verificación de información y problematizar el papel de la alfabetización mediática como herramienta fundamental para la construcción de una ciudadanía cada vez más crítica o que necesitamos que sea cada vez más crítica en entornos digitales complejos. Este encuentro se inscribe, por supuesto, en el trabajo académico del área de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, que a través de sus programas de posgrado, como lo son la Maestría Profesional en Comunicación Transmedia, la Maestría Profesional en Guiones Audiovisuales, Maestría de Investigación en Comunicación y el Doctorado en Comunicación, impulsa la formación de profesionales e investigadores capaces de comprender, analizar y transformar los procesos comunicacionales en contextos contemporáneos atravesados por la tecnología, los datos y las plataformas digitales. Y por supuesto, no puedo dejar de invitarlos, ya que el 1 de mayo aperturamos las inscripciones para estos programas y otros que vendrán a futuro. Al mismo tiempo, darles a conocer que vamos a realizar, con el apoyo también de Lupa Media o Lupa, el primer curso en profundidad acerca de verificación informativa, fact-checking y sobre todo cómo combatir desinformación, que lo estaremos lanzando próximamente. Para este panel contamos con la participación de destacadas iniciativas y profesionales en el campo de la verificación, del periodismo y del análisis del ecosistema digital. Valeria Navarro de Lupa, quien también se precia de ser exalumna de la Universidad Andina Simón Bolívar. Está Saudia Leboyer, docente titular del área de comunicación y colega periodista, quien desde el ámbito del periodista inmigró hacia la academia. Y Hernán Higuera, a quien queremos que migre desde el periodismo hacia la academia. Él viene de Ecuavisa y desde sus distintas trayectorias ópticas y visiones, pues aportarán miradas complementarias sobre estos desafíos que enfrentamos hoy, como lo es uno de los principales, la confianza informativa. Queremos darles la más cordial bienvenida a ustedes a este espacio de diálogo con la certeza de que solo a través del análisis crítico, el intercambio de perspectivas y la construcción colectiva de conocimiento podremos comprender y enfrentar los retos que plantea la comunicación en esta era digital. Vamos a empezar con Saudia hasta tener la presentación de Valeria y dejaremos a Hernán para el final. ¿Te parece? Vamos en ese orden. Empecemos, ya por que favor. cambiamos de orden, buenas tardes a todos y hola a los que están conectados, que ya ni se les ve dónde están. Pero bueno, a ver, yo quiero partir de una idea central, si quieren verlo así, ¿qué es lo que está detrás de la desinformación? Detrás de la desinformación yo considero que hay dos temas que son vitales. El uno es la batalla por el relato, es decir, eh, voy a saltarme todo esto que nosotros hablamos, que la desinformación genera miedo, angustia, confusión, sino que está también es quién dice qué y qué se posiciona sobre determinado hecho. Y esto obviamente está anclado con otro fenómeno que es de alta importancia y que sobre todo es muy evidente en crisis o en elecciones, la manipulación. Entonces, para mí, en este acercamiento que les planteo, quiero que tomen en cuenta que siempre detrás de lo que les voy a plantear está esta idea de la batalla del relato o el control del relato y la manipulación. Para esto he tomado algunos artículos de algo que se llama el estado de la reputación corporativa. Si quieren, eso es muy vinculado a la comunicación estratégica o a la comunicación de lo que es DIRCOM o comunicación estratégica, etcétera, corporativa, lo que sea. ¿Por qué tomo esto? Porque justamente en estos ámbitos es donde uno ve más el tema de la reputación, del buen nombre. Ya van a ver hacia dónde voy.
En el 2020 ya se hablaba que el 63% del valor de mercado de una empresa estaba vinculado a la reputación. Hoy en día, en cambio, ya se dice que la reputación corporativa se consolida como un activo estratégico crucial, representando un alto porcentaje, insisto, del valor de mercado y de la diferenciación competitiva. Si aplicamos la idea de la reputación a las distintas actividades vinculadas a la gestión de la información, es decir, a la comunicación entendida como periodismo, comunicación política, comunicación estratégica, comunicación digital, la comunicación en sí, creo que ahí se puede ver más claramente por qué la reputación es vital y por qué detrás de ella está la credibilidad, la confianza, la estabilidad de una empresa, de una institución o de un gobierno. Entonces, si lo planteamos así, ustedes pueden ver la complejidad que hay detrás de lo que es la desinformación. La desinformación no es nada más que una táctica, pero es una táctica que está dentro de un mapa más grande y dentro de un interés mucho más profundo de alguna organización, de algún estado, de algún gobierno. Déjenme avanzar un poquito y retroceder un poco. Como sabemos, el funcionamiento de las plataformas, estoy hablando de las famosas redes sociales, ¿qué es lo que permite? El sesgo, man. El sesgo. Hola. Muy buenas tardes. Mónica, a veces necesitaban algún documento. Ahí está. Okay. El sesgo manda. Siendo el sesgo el que manda, tenemos que entender qué es el sesgo, porque parecería que es simplemente una cosa así chiquita, pero no. Es una interpretación errónea, sistemática de la información. Aquí estamos nuevamente trabajando con la idea de información, ¿no? Que influye en la forma como procesamos pensamientos, emitimos juicios y tomamos decisiones. Los sesgos son atajos que hemos desarrollado con nuestro cerebro para simplificar problemas y facilitar las decisiones. Puede ser obstáculo para identificar la desinformación, porque justamente son las emociones las que están reinando. Por lo tanto, la parte racional del pensamiento queda de manera un poco más tapada, oculta. Ahora, una información puede ser analizada de forma diferente si ha provocado una determinada emoción. Sigo hablando del sesgo. El enfado, la compasión, el morbo, la curiosidad, el miedo y la urgencia son aliadas de la desinformación, porque el componente emocional del pensamiento incita a compartirlo. Por eso es que vemos que en las redes sociales, o mejor dicho, en las redes sociales vemos y escuchamos y leemos lo que nos gusta. Y el momento que hacemos eso, estamos provocando algo automáticamente. A eso súmenle que me salté eso. Que si es que ustedes se quedan en algo de su teléfono más de 4 segundos, el algoritmo le dice, ah, esto le puede gustar o le puede interesar. Ya, tomemos en cuenta eso, las emociones y esto. Eso automáticamente nos encierra en relatos específicos. ¿Cuáles son esos relatos específicos? Lo que a nosotros nos gusta. Si es que son relatos que a nosotros nos gustan, automáticamente, ¿qué empezamos a hacer? A cerrar la puerta a lo distinto, a cerrar la puerta en lo que nosotros no compartimos, no creemos, y poco a poco empieza un proceso que es muy conocido actualmente y que hace 4 años era como decir de qué estamos hablando. Estoy hablando de la polarización. Y con la polarización viene la descalificación, la confrontación, las audiencias fragmentadas. Entonces, todo esto, batalla de relato, manipulación, se va profundizando con lo que está de moda desde hace algunos par de años, pero más fuertemente para la ciudadanía en concreto, unos pocos meses, que es la famosa inteligencia artificial, porque ahora quien no usa inteligencia artificial, aunque sea como si fuera un Google, no está en nada. La gente está utilizando la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, cuando no se la maneja, cuando no se educa ese algoritmo adecuadamente, qué es lo que hace? Te da lo que básicamente intuye que te gusta. Porque si ustedes le preguntan a la inteligencia artificial para qué sirves, básicamente está fundada en algo que es la complacencia. Yo te doy lo que a ti te gusta, lo que a ti te interesa, si es que no le sé alimentar bien. No solamente si es que le escribo un prompt equivocado, sino si es que yo no le doy información que le permita actuar de una manera más moderada, porque nos olvidamos que es un superprocesador de información. Entonces, ahí hay que tener un poquito de cuidado. Entonces, si tenemos la inteligencia artificial,
Con eso lo que hacemos es facilitar más el trabajo. ¿En qué sentido? En que la inteligencia puede profundizar lo que los Hernán o Valeria tal vez hablen sobre lo que es las deep, las Fake fakes, no, las deep fakes, que son mucho más profundas. Entonces, ¿qué es lo que haces? Si ahora somos capaces ya no de editar un videíto así nomás, que era algo al principio que uno decía, esto está medio raro, ahora podemos hasta simular la voz y ya no tenemos el oído humano, ya no tiene capacidad de diferenciar entre lo que es la voz falsa, la montada con inteligencia artificial y la natural. Estamos ante fenómenos altamente demandantes de cómo manejamos todo esto. Por eso les decía, para hablar de desinformación estamos hablando de batallas de relato y de manipulación. ¿Ok? En resumen, como les dije hace un rato, es una táctica dentro de un tablero más grande de estrategias de comunicación con finalidades políticas, económicas e incluso culturales. Entonces me dirán cómo así las culturales. Todos sabemos que estamos en una batalla cultural sin precedentes. Voy a poner un ejemplo chiquitito. La cultura woke. Ahora es políticamente correcto cosas que normalmente pudieran ser interpretadas como o en otro momento no eran aceptadas y todo esto se convierte en políticamente correcto y al mismo tiempo en lo conservador, porque no estar de acuerdo con lo políticamente correcto, ¿en qué posición te pone? Les pongo la pregunta. Es un debate súper interesante y eso es lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué características tiene? Ya las he dicho de alguna manera. Es intencional, se cree y se distribuye conscientemente. Su contenido incluye mentiras, descontextualización, verdades a medias y propaganda. Sus herramientas, las redes sociales, bots, a menudo inteligencia artificial para crear las deepfakes que hablamos hace un momento. Entonces estamos ante una seria amenaza a la seguridad. Ustedes van a decir, pero si nos estabas hablando primero de gobierno, de esto. Pero si ustedes empiezan a entender que la comunicación es una herramienta poderosísima, ya no es el momento en que la comunicación está debajo de muchas cosas, ahora más bien es completa y absolutamente protagonista para entender muchas cosas, entre ellas el tema de seguridad, porque finalmente lo que busca la desinformación es desestabilización de cualquier tipo. Si es que yo hago un contenido falso vinculado a la situación económica, ¿qué genera? Pánico financiero. ¿Quién está en juego? El Estado. Conclusión, así lo estoy haciendo muy rápidamente. La conclusión es que la comunicación es una herramienta de seguridad estatal. No necesariamente valorada ni entendida, pero que hay que empezarla a mirar desde una perspectiva. Cuando lo veamos en ese sentido, vamos a entender. Batallas del relato. Les voy a poner un ejemplo que me encanta poner porque todo el mundo se pone nervioso. ¿Quiénes pasan en las redes sociales, además de todos nosotros? Toda la criminalidad organizada. Entren a ver. Entren a ver. ¿Y ellos qué están disputando? Relatos. Están, además de generar su propia cultura, disputan relatos. Si disputan relatos, ¿qué también están tratando de hacer? De generar miedo, manipulación, para decir que ellos están controlando. Eso no es una herramienta de seguridad de la comunicación. ¿Cuánto tiempo voy, Pepe? Yo De soy... seguridad, pero también de miedo, Saudi. Por supuesto. ¿Cuánto tiempo voy? Es para no pasarme. Vas con 6:22. Ya, entonces tengo tiempo. Bueno. Como les dije hace un rato, ¿quiénes pueden estar en todas estas acciones? O sea, te quedan 6. Mentiroso. ¿Sí? Ah, bueno, está bien. Bueno, gobiernos, grupos organizados que tienen como objetivo erosionar, debilitar la acción interna de un Estado o un grupo de Estados considerados como adversarios. Hasta hace poco, si ustedes se fijan, hay investigaciones, y recién salió unas semanas, y salió como nota periodística, de la presencia de Rusia en algunos países justamente para procesos de desinformación. ¿Qué les está diciendo eso? ¿Es o no un proceso de seguridad nacional? Lo es. ¿Es un proceso o no de desestabilización de un país? Lo es. ¿Es un proceso o no de desinformación? Perdón, de manipulación. Lo es. Entonces el fenómeno de la desinformación es mucho más grande de lo que pensábamos al principio, que era simplemente que se agarraba y se mandaba por ahí contenido falso que caía, que chévere, que bonito, pero no. Conforme ha ido avanzando y ha ido penetrando y facilitándose el ingreso y con la inteligencia artificial que es capaz de crear cualquier cosa, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora sí tenemos un tremendo monstruo que ver cómo manejamos. Estoy tratando de llegar a un poco, pasar rápidamente de las consecuencias a
¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero muchas están en el deber ser. ¿A qué me refiero? Organizaciones como Naciones Unidas, ¿qué es lo que dicen? Los estados deben hacer tal y cual cosa. Pero el problema es que eso no es suficiente. Hay que hacer una cuestión de una mixtura entre lo que es el trabajo personal, que hay un montón de técnicas para tratar de descubrir que está desinformado. Los más jóvenes son mucho más hábiles para detectarlas por su propio ecosistema en el que se mueven. Para los adultos, a lo menos los de pasados cierta edad, normalmente se les calcula sobre los 50 años, que no crecieron realmente en ese ámbito, sino que han tenido que hacer un proceso de adaptación para aprender a diferenciar los contenidos. Y además, ojo, curiosamente, los que somos de más de 50 somos los propagadores, y hay encuestas de todo esto y estudios, somos los principales propagadores de contenido falso. Entonces ahí hay que hacer bastante cosas. Entonces, ¿qué es lo que trato de hacer? Por un lado, hay que tomar estrategias que uno dice, a ver, ¿por qué me mandaron esto? ¿Qué emoción me despierta esto para compartirlo o no compartirlo? ¿Es real o es mentira? Todo eso hay que verlo. Como les decía, a nivel de Estado hay un montón de deberes ser. Que se debe evitar regulándose con definiciones vagas, que hay que abstenerse de bloqueos de internet, de sitio web. O sea, dicen un montón de cosas atadas muchas veces a los derechos como la libertad de expresión, la libertad de prensa, etcétera, etcétera. Pero hay debates adicionales dentro de la academia que te lleva también a decir, bueno, exactamente qué estamos entendiendo como libertad de expresión en este momento frente a estas grandes presiones. Lo que les trato de decir es que hay muchas cosas que entraron en discusión. El campo de la comunicación está recibiendo una transformación muy poderosa, no solo por la presencia de la tecnología, sino que los desafíos tecnológicos llevan a que empecemos a pensar qué tipo de políticas se pueden lograr y desarrollar y hasta qué límites. Porque además tenemos cero control sobre los gigantes informáticos que se mandan solos y que tienen residencias en otros países. Entonces, es un escenario bien complejo. Ahora, los equipos más avanzados de comunicación, por ejemplo, los que están vinculados a las empresas, ¿qué es lo que hacen? Tienen paneles de monitoreo en tiempo real. Eso lo que le permite es detectar picos repentinos que entran en sus circuitos de información. Pero claro, todo esto también es inversión, es dinero, ¿no? Alertas de tráfico inusual. O sea, la misma tecnología también te da una serie de herramientas que te permiten estar pendiente y controlar ciertas cosas. Registro de rumores. ¿Por qué? Porque el rato que cruza un rumor, ese rumor automáticamente se puede convertir en un contenido falso y eso puede generar una crisis de comunicación. Yo les doy casos chiquitos, pero eso empiezan a multiplicar exponencialmente dentro de una realidad de un Estado. Y así apenas empezamos a entender el problema de la desinformación. Muchas gracias y me faltó 1 minuto 50. ¡Me cronometran! Vamos contigo, Valeria, déjame ver, porque, perdón, un segundo, a ver si llegó el link. Visualizar presentación. Ahí está. La mía sí llegó, No tienen una flash. No, pero ya está en la red. Ya estamos al otro lado. Canva es paso definitivo. Presentar. No lo ubico. Arriba tienes para compartir. ¿Esa? Sí, ahí está. Ahí está. Listo, un gusto, mi nombre es Valeria, trabajo ahora en fact-checking en Lupa Media y bueno, pues queríamos venir un poco a aterrizar todo lo que ya lo había puesto muy bien Saudia, y aterrizar en la práctica, ¿no? Cómo esto está ya afectando realmente acá en el Ecuador, porque es una amenaza global, pero también una amenaza personal. Y para entonces nosotros ya hemos empezado a definir, aterrizar el concepto de desinformación, y queríamos llegar a un concepto básico que es la difusión de información falsa o engañosa, y resaltando lo que dijo Saudia, tiene una particularidad que es intencional.
Entonces siempre bajémonos en que esto tiene una intención atrás de confundir o manipular personas. Pero no es algo tan sencillo o algo tan pequeño o algo que está de moda. Según, si es que podemos pasar, porfa, el informe de riesgos globales 2026 ubica la desinformación o a la mala información como la quinta amenaza en este año 2026 del mundo. ¿Y por qué? O sea, porque ya empezamos a ver estos riesgos de cómo, por ejemplo, las guerras se alimentan de la desinformación, los procesos económicos, ya lo he hablado Saudia, y yo les quería venir acá un poco aterrizar con ejemplos ya de lo que estamos viviendo día a día, y de lo que consiste nuestro trabajo. Y, por ejemplo, cómo afecta la desinformación en todos nuestros ámbitos. Les hemos traído algunos ejemplos de, por ejemplo, en el ámbito de la salud, cómo puede afectar la desinformación en el ámbito de la salud. Y vemos, por ejemplo, hoy revisábamos, perdón, en el ámbito económico, hoy justo salió que el precio del gas subió. Imagínense si eso ve en sus casas, en sus hogares, qué sensación empieza a generar. Puede haber gente que va, sale a comprar el gas y empieza a jugar con estas emociones económicas que empiezan a indignar a la gente. Y esto muy asociado, ¿no? Después de lo que pasó con la aclaración del IVA del SRI, del pan y la leche y todo, sube con un titular alrededor del IVA del 15%. Esto está pasando con el gas. Pero no es solamente que la información se crea de la nada, sino que también la información parte de hechos reales y las descontextualiza, como es de este caso, es un reportaje de Coavisa, pero del año 2024. Simplemente usaron este material oficial, montaron un titular y dijeron, bueno, esto está pasando ahorita, alerta gente con lo que está ocurriendo. Y eso me llama la atención. Otro tema que hemos monitoreado un montón y son estos mensajes de texto, porque además la desinformación, hemos visto que la forma de consumir la información en todos los ámbitos ha cambiado, ya no todos están en la televisión, ahora están en las plataformas digitales, pero la desinformación no solo está en lo que tú quieres ver, también existen que te envían por WhatsApp, por ejemplo, mensajes de alertas, como es a propósito de que el presidente Daniel Noboa está entregando un montón de bonos. Hay quienes se aprovechan de esta necesidad de la ciudadanía y empiezan a mandar, por ejemplo, bonos de la mujer que no existen. Y vemos que la desinformación es transfronteriza, o sea, no tiene fronteras, porque lo que pasa en otro país puede ser utilizado para desinformar en el Ecuador o en otras partes del mundo. Ustedes pueden ver un ejemplo de una mujer arrodillada en un hospital del Ecuador. Y eso se viralizó, salió en las redes sociales. Nosotros rastreamos el caso y resulta que también se hizo viral en Honduras y que también se hizo viral en México. Pero el caso realmente ocurrió en Bolivia. Entonces vemos una red sistemática regional en este caso de cómo la desinformación, y ahí venía lo que decía Saudia, no es algo tan local ni tan inocente, sino existen redes internacionales que están trabajando en ¿por qué? ¿Por qué quieren generar eso? Aquí en el Ecuador. Y este es otro caso que afecta directamente al consumo. Cuando estábamos en el COVID-19, ustedes recordarán que fue el auge de la desinformación cuando decían que consumas cloro para desinfectarte del virus, y cómo eso que parece algo que no va a calar en la ciudadanía, que dices cómo puede ser que alguien se crea, hubo casos de hospitalizaciones y cómo todo esto empieza a materializarse en la vida real. Y les he traído otro ejemplo sobre, no sé si ustedes han visto en TikTok, que las toallas sanitarias de las mujeres están contaminadas, porque si tú le pones a la luz, vas a ver grumos negros. Y hay full gente que hace el experimento, comienza a las toallas y le pone contraluz, y efectivamente vas a ver las bolas negras. Pero no significa que están contaminadas, significa que el espesor del algodón no permite que este material sea translúcido. Pero miren cómo afecta y cómo ya empezaban a hablar de marcas, ya empiezan a hablar en tema de comunicación institucional, afectar a ciertas marcas para influir. Eso en el tema de salud, si podemos pasar. Les he traído ejemplos virales porque nosotros también hacemos una verificación del discurso público y ahí es poner ojo
a lo que dicen las autoridades, ¿no? Y qué de lo que dicen es real o no, pero acá les he traído ejemplos virales. Potenciales daños en el tema de seguridad, lo que decía Saudia, quienes también están detrás de manejar, de generar caos. Por ejemplo, ahorita nosotros que vivimos un auge de la inseguridad y el tema del narcotráfico, estamos en constante zozobra con lo que puede pasar en el país. Si yo veo que en la balacera del terminal Quitumbe, hay una balacera en el terminal Quitumbe, ¿qué hace un ciudadano de pie si acaba de recibir esta información en su teléfono celular? Seguramente no va. Nos pasó un caso real que cuando fue la toma de TC Televisión, empezó a circular una fotografía del simulacro de seguridad en el metro, pero circulaba como se tomaron el metro de Quito, los delincuentes, y no, mejor no te subas al metro. ¿Qué pasó? En la vida real, ¿qué nos contó una ciudad? ¿Cómo la desinformación que vemos que está en la atmósfera finalmente incide en tu decisión propia? Resulta que una chica que nos encontramos en uno de estos conversatorios nos dice, cuando yo recibo que el mensaje, que no vaya al metro porque están tomándose el metro los delincuentes, decido, luego me llega la verificación. Mira, ¿qué poder tiene la desinformación? Luego le llega el contenido verificado y le dice, no, esto es falso. ¿Pero con qué se quedó ella? Con la primera impresión. La decisión de ella, por si acaso, no me voy a subir a este medio de transporte. Y ese por si acaso le hizo que ella tome la decisión de irse a pie. Le estoy poniendo un ejemplo súper casero que fue de la vida real que nos encontramos. Y al irse a pie, le asaltaron. Mira, cómo finalmente tal vez se iba en metro y no pasaba nada. Pero mira cómo la desinformación empieza a influir ya en cosas cotidianas. Y por otro lado, también en seguridad institucional. Por ejemplo, acá vemos cuando empezó los conflictos, bueno, de los bombardeos que se vieron en las zonas fronterizas, y Colombia dijo que se cayó una bomba en su territorio y todo. A raíz de eso, ven que ya está caliente los ánimos y cómo operan los desinformadores. Cuando el ánimo está caliente, necesitan entrar a manipular, necesitan entrar a crear el caos y a confundir. Y veíamos en TikTok que decían Ecuador y Colombia se declaran la guerra. O sea, ya escalamos de la declaración de Petro a un conflicto diplomático internacional y digamos qué consecuencias puede haber. Yo no sé, la persona, yo no sé si alguien quiere ir a Colombia, deja de ir a Colombia. Vemos en el caso del Mundial, por ejemplo, que empieza a haber desinformación y hay gente que dice, yo no voy a ir a la sede de México porque como están ahí dando, no, porque la FIFA ha suspendido las sedes de México y es mentira. Y tú dejas de comprar, digamos, los boletos para allá. Vemos cómo todo empieza a tener efectos reales. Y también, por favor, si podemos seguir, el principal, o bueno, no el principal. Ha empeorado mucho en los últimos 3 o 4 años. Ha empeorado mucho en Ecuador. La cosa. Ya, el principal, bueno, una de las mayores amenazas que vemos con la desinformación es la democracia, porque se manipula, sobre todo, entra en auge los contenidos desinformativos en asuntos electorales, como vemos las elecciones presidenciales, y también campañas organizadas, como decía Saudia, por ejemplo, la construcción de narrativas desinformativas. Vimos el caso de la Corte Constitucional, nosotros le abordamos todo el contenido que circuló alrededor de la Corte Constitucional, a más de una campaña institucional que hubo, que no se la quiere reconocer. En redes sociales se difundió toda una campaña de los jueces están a favor de los delincuentes y una estigmatización a raíz de hechos que no han sido verificables y a confundir lo que es un juez ordinario con un juez constitucional. Y entramos en estos vacíos que son de difícil comprensión del ciudadano para generar esta manipulación. Aquí les traje unos ejemplos y ya de lo que entrábamos a la inteligencia artificial, como los deepfake, que es hacer, decir o hacer a una persona algo que ella nunca lo hizo, lo dijo, y en este caso vimos al Papa Francisco pronunciándose sobre las elecciones en Ecuador. Ha empeorado mucho en los últimos 3 o 4 años y el narcotráfico ha ganado las calles. Están en un proceso electoral ellos ahora y por lo que me indican con muchas chances de que
se vengan vientos de cambio de la mano de una mujer. Y aquí La Unión vemos, Europea tiene una capacidad de provocar el diálogo, ¿cierto? Y no debe perder esa independencia de provocar el diálogo, ¿no? ajá, Venezuela hoy es más segura que Ecuador. Ecuador es un país pequeño, pero fue el mayor. Venezuela. sí, síguele nomás. Varios ejemplos del tema democrático, por lo que ya se me acaba el tiempo, pero aquí tengo Venezuela hoy. varios, pero Ecuador es un país pequeño, pero fue el mayor. Hacemos la convocatoria oficial al paro nacional. Sebastián, el habitante más rico de Ecuador, abrió una gran oficina en el centro de anomalías en el municipio. Sebastián, el habitante más rico de Ecuador, abrió una gran oficina. ajá, y en el tema de la democracia, que les traje algunos ejemplos, y nosotros vimos estrategias consolidadas en las elecciones pasadas de inteligencia artificial, por ejemplo, cuando vimos noticieros internacionales alterados con deepfake para hablar en contra del presidente Daniel Noboa. Esa era la táctica desde un lado, porque no afectaban directamente a la persona Daniel Noboa, pero desde el otro lado vimos la táctica que afectaba directamente a Luisa González. Le ponían palabras en su boca a decir que Luisa González sobre Venezuela, sobre el dólar y todo lo que se hizo viral, que partían de suposiciones o tal vez de narrativas de la línea ideológica o lo que habían dicho antes o el pensamiento de ese partido, pero vemos cómo había dos estrategias consolidadas en un proceso electoral. Por un lado, tomar noticieros internacionales para desacreditar a Noboa y por el otro, afectar directamente a la figura. Y, perdón, antes de que ponga play, traje dos ejemplos, uno de Juan Carlos Espruey y uno de nuestro colega aquí presente, Hernán Higuera, de cómo se utilizan. Ahora, la desinformación no solo se queda con buscar un espacio propio, ¿verdad? ¿Qué está haciendo con la comunicación, con los medios de comunicación? Intentar deslegitimarles, ¿ok? Usan sus logos de comunicación, usan a sus periodistas, usan las voces para restar credibilidad a los medios de comunicación. Ya con esta narrativa de que no hay que creer lo que dice la prensa y toda la cosa, que la prensa es corrupta y todo lo que quieran, esto va poco a poco minando la confianza de las personas. Veamos los ejemplos, ¿sí? Si El quieren, tiempo, Valeria, poco cómo vamos a funcionar. Sí, van a tener intervenciones de 12 minutos cada uno al inicio, luego tendremos una tipo réplica para reforzar algún concepto que no, o alguna cosa que no hayan logrado hacerlo, y pasaremos a una ronda ahí sí de preguntas abiertas con las personas que se encuentran aquí y también conectadas virtualmente, ¿sí? Veamos, sí, por favor. Sebastián, el habitante más rico de Ecuador, abrió una gran oficina en el centro de Quito para ayudar a los ciudadanos del país. Sebastián, el habitante más rico de Ecuador, abrió una gran oficina en el centro de Quito para ayudar a los ciudadanos del país. Brinda asistencia a todos los interesados a través de su canal de Telegram. Mediante el decreto ejecutivo 318, el presidente Daniel Noboa dispuso otra intervención en el hospital Teodoro Maldonado Carbo de Líes, en el sur de Guayaquil. Básico, pero vemos cómo la gente en ese canal de Telegram, que además no se crean que es el canal más fiel para enviar mensajes, no, se pueden borrarlo, porque no es tan seguro. Y vemos cómo a través de Telegram, porque no pueden rastrear las estafas, es donde se consolidan y empiezan a enviar este comunicado. Eso es lo que quería contarles hasta aquí y después podemos seguir hablando. Había otro de Hernán. Anomalías en el municipio. En Quito las planillas de agua están llegando 5, 6, hasta 10 veces más caras. Familias enteras preguntándose cómo van a pagar algo que antes nunca costaba así. Pero eso no es lo único que preocupa. Comerciantes de la ciudad también dicen estar recibiendo controles, presiones y amenazas de clausura a sus establecimientos por parte del municipio. Y Dijiste eso. vemos que acá nuestro colega no lo dijo. Aquí puede testificar. No fue Interesante porque en esa noticia aparece Teleamazonas. Con Con todo avisa. Cambiaste de canal. Ajá. Teleamazonas. Está sobre Teleamazonas, pero Ajá, dale, Rico. correcto. Esos dos ejemplos para terminar. Genial, Valeria, muchísimas gracias. No voy a hacer una recapitulación al final de las presentaciones, sino más bien al cierre haremos unas tipo conclusiones con todo lo que hemos abordado, ¿sí? Vamos contigo, estimado colega Hernán Higuera. Bueno, gracias.
Para mí es un gusto estar con ustedes, con mis compañeros, colegas. Compartir estos espacios siempre es nutritivo para el conocimiento. Yo también aprendo de ustedes y me familiarizo con ciertos términos que todavía no llegan a mi psique sobre algunos términos que tengo que profundizar, porque en el ejercicio periodístico a veces nos desconectamos de estas cosas que nos van ganando terreno, como es el manejo de mejor dicho, el uso de la estrategia de la desinformación. Cuando yo escuché ese pseudo reportaje, sería, entré en pánico, entré en susto, que claro, yo siempre me cuido de ese tipo de cosas y en esta vez pasó una hora de difusión de ese video y alguien me alertó, me dijo, oye, ¿cómo hiciste esto? Sí, yo me asusté y dije, esta voz no es mía, ¿cómo fue? Y revisé y enseguida puse un falso. Y me pregunté ese rato cómo nosotros combatimos la desinformación. O sea, ese rato a mí me tocó la reputación, el nombre, la trayectoria, la carrera, la vida, la familia. Si yo tuviera un negocio, una empresa, capaz se me caía. Y si alguien en el municipio no sabía de qué se trataba, capaz que me cortaban los servicios, no sé. Consecuencias de lo que puede pasar con un trabajo de desinformación. Yo creo que el Ecuador es un perfecto estado que sirve como laboratorio para este tipo de cosas por el ambiente de polarización que vivimos, política sobre todo, con una grave afectación social, porque no todos estamos interesados en abordar este tipo de temas, en conversarlos en casa. Y más bien yo noto que hay un desinterés total por ejemplo, controlar lo que nuestros hijos consumen, lo que las nuevas generaciones están consumiendo. En mi casa, mis hijos consumen este tipo de cosas, ¿no? Entonces, papá, mira, digo, no, no es así, y armamos una discusión en casa, pero digo, y los que no tienen la posibilidad de hacerlo, ¿qué están haciendo? ¿Cómo estamos tomando decisiones con este tipo de cosas? Decisiones financieras, educativas, de salud, a dónde ir, cómo hacerlo. Entonces, sí, para mí es un tema muy delicado y muy grave, que quizás no lo estamos visualizando como deberíamos hacer. Con el discurso político de que los medios de comunicación tradicionales ya no dicen la verdad, todo el mundo se siente en la libertad de insultarnos en la calle, de no permitirnos cubrir, de no permitirnos acceder a la información. Y de hecho hoy se da un fenómeno muy grave, sobre todo en las instituciones del sector público, que es el ocultarte la información y además manipular la información. Para nosotros como periodistas ya dejó de ser apasionante y emocionante el hecho de salir a la calle a trabajar, porque o todo está en el internet o en las redes sociales o en la inteligencia artificial y allí uno decide qué coge y qué no coge. Ya es un trabajo muy minucioso el de dedicarse a verificar, pero lamentablemente las nuevas generaciones de periodistas publican lo que encuentran. Y a veces las empresas de comunicación, los medios de comunicación entramos en serios conflictos éticos, legales y emocionales también. Porque en las salas de redacción llegamos al punto de decir, oye, ¿por qué publicaste eso? ¿Qué pasó? Y un pequeño desliz puede marcar el fin de una carrera profesional. Entonces, cuando me propusieron venir a conversar sobre esto, yo había planteado algunas ideas. Por ejemplo, yo todavía no me miro haciendo uso de esta herramienta que sí, es súper importante, el tema de la inteligencia artificial. Que cuando yo miro que alguien está totalmente capacitado para hacerlo, la usa en bien, con excelentes resultados. Y si eso hiciéramos todos, otra historia sería la que estamos contando. Lamentablemente acá impera el tema del uso político, con repercusiones en el área social y evidentemente en todas las demás. Pero les digo, yo un poco me resisto a eso, y no porque no quiera, sino porque yo prefiero hacer el periodismo tradicional, el que me genera los datos con mi trabajo en territorio, con la entrevista y con el contacto face to face y con la minería de datos. Además que por el trabajo que desempeñamos en televisión, es súper necesario las imágenes. Entonces, no solamente la imagen, el tema del ambiental, el contexto, el detalle, el sonido, el olor, el poder estar ahí para transmitirlo.
Eso que un poco la inteligencia artificial, las redes sociales, esto de que la gente piensa que porque prende el teléfono es periodista, te manda la imagen, se viraliza y todo el mundo la utiliza. Y choca profundamente mirar hoy, incluso en el medio en el que trabajo, que se hacen noticias con imágenes de redes sociales. Particularmente a mí me molesta porque yo digo, ¿en qué momento dejamos de salir a la calle? ¿En qué momento dejamos de hacer periodismo? Y nos limitamos a buscar en X, en Facebook, en Instagram, videos impactantes para hacer de eso una noticia. Ese ha sido el grave impacto del tema de, y a veces el tema de inteligencia artificial, se hacen imágenes con inteligencia artificial, que es lo que acabamos de ver, sonidos, entrevistas, que uno piensa que es real. En las mismas universidades se empiezan a priorizar materias en donde solamente se habla del tema digital, tecnológico. Y se dejaron las materias tradicionales, como el tema de la teoría de la comunicación, qué es lo que tú logras con un mensaje y ese tipo de cosas, dejamos de abordarlo. Y eso sí es muy, muy preocupante porque pensamos que esa es la modernidad y que estamos actualizados y que si no manejas inteligencia artificial ya eres un ignorante. Así nos catalogamos. Cuando el mensaje debería ser estudiemos la inteligencia artificial, usemos las herramientas, manejemos adecuadamente las redes sociales y miremos qué otro país podemos generar. Hoy una inteligencia artificial puede escribir una noticia en segundos. Tú pones el algoritmo noticia, hazle noticia, ping, se hace noticia. Pero todavía la inteligencia artificial no puede ir a la puerta de una madre que perdió a su hijo y preguntarle qué pasó. Y además no puede decirnos qué siente, cómo siente y mostrarnos cómo llora o mostrarnos la alegría de una familia que triunfó, que logró el éxito. Esto todavía no lo puede hacer. Entonces la pregunta no es si la inteligencia artificial reemplazará el periodismo. La pregunta es, ¿qué tipo de periodismo vamos a hacer con la inteligencia artificial? ¿Qué tipo de periodismo vamos a hacer? Lamentablemente, hay muy pocos buenos ejemplos como el de mi colega que se dedican a hacer verificación de datos. Para mí ese es, digamos, hasta ahora el principal escudo que tenemos los ciudadanos contra la desinformación. Cuando yo veo una noticia de que Lupa Media u otras entidades revelan que los datos que nos reflejaron en cierto post son falsos, yo respiro, me tranquilizo y les agradezco porque es tan emocionante saber que alguien está tratando de defender a la sociedad de esto que nos está ganando, lamentablemente. Y trato de entender cómo lo hicieron, porque para nosotros como periodistas la coyuntura política y social nos ahoga. Y en los medios, ustedes saben cómo es el tema de las salas de redacción. Un tema, dos temas, tres temas por acá y corres a buscar datos e imágenes. Entonces la realidad es clara. Las redacciones de los medios de comunicación usando inteligencia artificial para redactar notas rápidas. Porque entre más rápido haces el trabajo, más rápido te vas a la casa, tienes más tiempo de ocio. Desde que llegaron los aparatos celulares a nuestras manos, tenemos otro tipo de comportamientos. En todos los campos, en todos los campos. Y entonces empezamos a resumir información. Ya no nos preocupamos por ejemplo, en las notas periodísticas ya no nos ocupamos, antes nos ocupábamos hasta del más mínimo detalle, de cómo suena la calle, de cómo suena el tránsito, el tráfico. Hoy no, hoy escribimos y es una cosa lineal. Entonces, cuando yo salgo a la calle, la gente dice, yo ya no veo televisión. Porque en realidad ya no te atrapa, porque lo que muestras en la televisión lo tienes en el celular. Entonces no marca eso una diferencia. Y es lamentable porque se perdieron muchos buenos recursos que se tenían y que hoy con estas herramientas podrían ser muy mejorados. Y no lo estamos aprovechando porque tampoco las empresas están interesadas en capacitar a su personal para el manejo de herramientas como estas. Entonces, se resume la información, se generan titulares con inteligencia artificial y entonces tú estás parado frente a la computadora y dices, ¿esto tiene coherencia con la realidad de lo que yo estoy escribiendo? Sí, y se fue. O sea, ni siquiera te detienes a pensar en la consecuencia que puede generar un titular mal redactado. Porque aunque sí hay todavía gente que mira noticias, un titular mal redactado, tú a veces te quedas solo a ver los titulares,
Entonces te quedas así como, ¿qué pasó? Y un titular mal redactado con inteligencia artificial te puede generar también caos, lo mismo que genera en estos aparatos como son los celulares. ¿Qué más ha pasado? Genera titulares, medios automatizando contenidos, entonces el tema de deportes, bolsa, clima, periodistas usando a la inteligencia artificial como asistentes es lo más común y lo más desacertado que puede estar pasando en los medios de comunicación. Antes los periodistas nos encontrábamos en las calles, ahora ya es muy poco. Son muy pocas las instituciones o las coberturas en las que ya nos vemos. Antes era de todos los días. Estábamos más en calle que en oficina. Hoy estamos más en oficina que en calle. Y es la realidad que nos va absorbiendo. Y es una realidad que ustedes como audiencia también la están perdiendo. Porque nosotros nos estamos dejando ganar la batalla. Digamos, me da culpa en eso porque la velocidad con la que avanza la información nos obliga, ya no nos alcanza. Por ejemplo, se difunde alguna información del Palacio de Gobierno, del canal al Palacio de Gobierno, yo ya no alcanzo, ya esa noticia es vieja. Esa es la velocidad con la que avanza la información. Entonces yo llego al Palacio y digo, ya para qué, ya esto ya es noticia, ya tiene hasta reacciones. Ya transmitiste en vivo. Claro, el presidente toma una decisión y ya enseguida las cámaras reaccionan. Dice, ¿para qué me voy para allá? ¿Para qué me voy para acá? Si ya todo está acá. Entonces, la velocidad con la que avanza la información es, en la realidad, muy importante, muy importante. Y claro, yo me pongo en el escenario y digo, y las personas que tienen el celular en la mano, decían, es periodista como loquito corriendo, mientras yo ya sé todo lo que él me va a decir en la noche. Y sí, llegamos al punto de empezar a desvalorizar el tema del trabajo periodístico. Y entonces todo el mundo cree que con un celular tú captas, envías, tienes un amigo periodista, le envías y el periodista se hace eco. Y eso también le ha quitado calidad al periodismo. Y a veces las entidades políticas, sociales, institucionales, públicas, privadas, hacen uso también de esos recursos para difundir sus propios mensajes. Porque ya no quieren que el periodista vaya, les pregunte, les incomode, sino mira, aquí está, esto quiero que publiques. Y nos hemos convertido en lo que antes criticábamos, cajas de resonancia, por facilismo, por comodidad, por ahorro de recursos, por la crisis de los medios, por muchos otros factores. La inteligencia artificial no llegó, ya está trabajando con nosotros hace mucho tiempo y haciendo el trabajo que nosotros hacíamos antes. ¿Qué ha ganado el periodismo con la inteligencia artificial? Ha ganado velocidad, procesa miles de datos en segundos, ideal para investigaciones grandes. Entonces uno abre y dice, a ver, este tema, desnutrición infantil en el Ecuador, y te arroja todos los datos y provincias y sitios, cifras, y lo que generalmente se está haciendo lamentablemente es imágenes de archivo con los datos actuales, ¿no? Porque la data está ahí, porque hay personas que se encargan de subir todo al internet o a la nube. Y dejamos de ir a constatar la realidad. Por ejemplo, hasta ahora no nos podemos ir a Taisha, donde hay un severo problema de tuberculosis en los menores. Y no, y estamos esperando que alguien haga una buena toma del hospital, que se muera otro niño y que lo hagan viral y que alguien comente. Entonces se genera una polémica y a raíz de eso nacen las grandes noticias ahora. ¿Qué más hemos ganado? Apoyo creativo, ideas, enfoques, estructuras. Antes a mí me encantaba plantearme todos los días ideas, ser creativo. Hoy voy a hacer esta toma, hoy voy a hacer esta entrevista, hoy voy a ir por aquí, por allá, por hacer esto. Para mí el ejercicio que hicimos en el programa Visión 360 era maravilloso, porque tenías el tiempo, el espacio, tenías los datos, pero hoy es así como, veamos qué publicaron los medios digitales, veamos qué hay en X, y eso marca la coyuntura. Terrible. La democratización, más personas pueden contar historias ahora, ¿no? Y si eres un especialista en el tema de diseño de video, de gráficos, estás en tu auge. La inteligencia artificial puede hacer, sí, más rápido el trabajo, pero no puede darle sentido. No puede darle sentido. No debe darle sentido. La inteligencia artificial genera evidentemente también desinformación, puede inventar datos, alucinaciones, generar malas reacciones. Las fake news se hacen siempre más creíbles. Hay textos hiperrealistas que nosotros, que
Yo creo que nosotros como periodistas, el estar en la coyuntura, el dedicarnos a esto, hemos visto cosas increíbles, pero lo que vemos en las redes sociales y en la inteligencia artificial es, uno dice, ¿cómo pueden hacer este tipo de cosas? A mí me cuesta identificar lo que es hecho con inteligencia artificial y lo que no. Sí me cuesta, me toma muchos minutos. Quizás ustedes que están más tiempo en esto, a lo mejor tienen la rapidez, pero lo que yo sí he tomado como medida de precaución es no compartir, mientras yo no esté seguro. Hay una pérdida de criterio de la sociedad en general. Nos alineamos momentánea o permanentemente a una posición ideológica y eso es lo que quieren quienes están detrás de la inteligencia artificial, que per se no es mala. Malos son como las personas que la utilizan y cómo la utilizan. Entonces, nos está quitando incluso la ética, nos está quitando la responsabilidad sobre los contenidos y la conclusión a la que yo llego es que la inteligencia artificial no tiene ética y el que la usa sí. Entonces, el periodismo no es solo informar, también es interpretar, cuestionar, incomodar, y es una cosa que no podemos dejar que este tipo de herramientas reemplacen. La inteligencia artificial puede escribir una noticia, pero no la puede entender con el dolor, con la felicidad, con la alegría, con el frío, con el calor, con el clima. No la puede entender en un contexto en el que solamente la presencia del periodista en el territorio puede generar como una realidad absoluta en ese momento. Porque finalmente como audiencia nosotros tenemos un criterio. Si yo estoy transmitiendo en vivo, digo que son tales horas y que está en la noche y que miren cómo están pasando las cosas, ustedes se creen porque es en vivo. Porque además ya es una forma tradicional de hacer eso. Y yo quiero cerrar este espacio de intervención preguntándoles a ustedes, cuando tienen una duda de una información que reciben en su celular, ustedes, su familia, sus hijos, ¿qué hacen para contrastar y verificar que eso es real? ¿Qué les permite a ustedes creer o no creer en una cuestión que se publica en sus manos? Esa respuesta yo sí quisiera escuchar de ustedes. ¿Qué hacen ustedes para combatir la desinformación, la que recibimos todos los días? Gracias, Hernán. Vamos a plantear luego al final la pregunta para hacerlo un poco más participativo. Y sin embargo, antes de dar a conocer, bueno, obviamente hemos visto la participación de nuestros tres destacados panelistas, voy a darles algunos datos que refuerzan con lo que ellos nos están comentando. La desinformación se difunde significativamente más rápida que la información verificada en redes sociales. Y ese es un estudio de el MIT. Las noticias falsas en Twitter tienen 70% más de probabilidad de ser compartidas que las verdaderas. Es una investigación respaldada en una publicación de Science. La desinformación política es la categoría más viral y con mayor alcance frente a otros tipos de contenido falso, también de la revista Science. Los seres humanos, no los bots, son los principales responsables de la propagación de noticias falsas. Las noticias falsas suelen generar emociones más intensas como sorpresa, miedo o indignación, lo que impulsa obviamente su difusión. Nuevamente un estudio de Science. Vamos a tener en este panel 5 minutos más para reforzar sus ideas si es que no pudieron concretar en la primera intervención. Y luego de esto pasaremos a la ronda de preguntas para ver si nuestra compañera Laura nos ayuda receptando las preguntas por escrito con la finalidad de que nos las puedan hacer llegar. Y también a quienes están conectados en el Zoom para que puedan, por favor, también realizarlas en el área de chat y aquí les daremos lectura. Vamos a empezar en el mismo orden. Saudia, vamos contigo. A ver, yo lo que creo que hay que... Ahora sí vamos a tomar bien. 3 minutos de silencio. No, tienes 5. A ver, yo creo que lo que hay que trabajar mucho es en el tema de ir pensando qué vamos a hacer. Cuando yo les decía
esto es un tema de batallas de relato, es un tema de seguridad de los países, es un tema de manipulación. Es como, ¿qué podemos hacer? Es un mundo gigantesco que apenas nos está abriendo sus puertas, porque mientras más meses pasan o más semanas pasan y se utiliza más la tecnología, el problema queda más al desnudo. Entonces, si a mí me dicen, ¿qué hacemos? Yo digo, bueno, hay que empezar con cosas que parecen pequeñas, pero que aportan. ¿A qué me refiero? Hernán lo decía de alguna manera, es una forma de educación mediática cuando uno le dice en su familia, oye, ¿de dónde sacaste eso? Porque así como le damos a un niño de 2 años el teléfono para que no moleste, que a mí me parece eso lo más abominable del mundo y yo mismo me asusto cada que veo que hacen eso, uno dice, ¿qué estás haciendo? Yo creo que es un tema de ponernos un poquito más de trabajo encima, porque finalmente cuando todos empezamos a usar esto, primero fue una moda, ahora se ha hecho como una cuestión de un hábito. Nos despertamos y es lo primero que tomamos. Entonces, es un tema de empezar a controlar nuestro propio deseo de estar constantemente mirando y viendo eso. Hay que desintoxicarse. Los desafíos que hay son gigantes. Valeria y Hernán han hablado mucho sobre lo que falta por hacer, por ejemplo, en el periodismo. Yo también vengo del periodismo y a mí me angustia porque cada vez oigo peores historias de cómo no se mueven de las redacciones para hacer informaciones. Y me causa gracia que antes lo que hacíamos como periodistas ahora haya instituciones completas como Lupa verificando lo que era parte de nuestro trabajo. Y yo como soy en eso súper generosa a los que hacen comunicación institucional y relaciones públicas, les digo, pero si lo que más les molestaba a ustedes era que les preguntemos justo lo que no habían puesto en el boletín. Y ahora es como que, y ahí viene la prueba de la batalla del relato, como que ya dijeron, se instauró y se dijo. Y no pasa absolutamente nada. Después, ¿por qué habrá estos intentos de autocracia? ¿O cómo empieza pues a minarse la democracia? Desactivando a los ciudadanos. ¿O creen que es gratuito que hayan desaparecido los intermediarios, que es la prensa? La prensa hacía un trabajo de intermediación, básicamente, entre el poder y la ciudadanía. El rato que ponen a la prensa en la posición que está, más allá de los problemas tecnológicos, de la falta de capacitación, de los errores que cometieron los mismos medios al ponerse a competir con lo que nunca debieron competir, que eran las redes sociales, sino mantener un trabajo lógico y donde debería haber también la decisión del empresariado de invertir en publicidad para poder mantener. Todo nos terminó sin importar nada. Y después estamos reclamando que porque hay autoritarismos. Cuando todo esto es una cadena integrada. Por eso yo les decía en mi primera intervención, lo importante es entender ya no la comunicación bajo un montón de cosas, sino la comunicación sobre un montón de cosas, porque el factor comunicación es uno de los más importantes en la actualidad. Y para lo que es todo el sistema democrático, estamos empezando a pagar consecuencias bien fuertes, porque estamos llegando literalmente a no solo estados de propaganda, sino estados de manipulación completa. Y revisen la historia y vean lo que pasa cuando llegamos a estados de manipulación completa. Gracias, Saudia. Excelente manejo del tiempo. Siempre vamos, por favor, Hernán, contigo, haciendo algunas puntualizaciones respecto de tu intervención. Si quieres reforzar algo o añadir algo. A la pregunta que les dejé en mi intervención, quiero agregar una que dice, ¿qué hacemos para saber qué es verdad y no? ¿Qué hago yo para saber qué es verdad y qué no? ¿Qué leo? ¿Qué escojo? ¿Qué miro? ¿A qué fuente acudo? ¿Cuáles son las más creíbles? Si ustedes se dan cuenta, la afectación a la democracia es tan grave que los políticos son muy astutos. Disculpa si toco alguna arteria política en el auditorio, pero es que hay que decirlo. Ellos ya se dieron cuenta del poder que tienen los medios de comunicación. No en vano están comprando los principales medios de comunicación que antes eran los más leídos y los más creíbles. E intentan comprarlos porque saben que la gente que lee, que acude a la verdad, tiene otro poder de reacción. Pero si yo compro los medios, si yo compro los medios, la gente no va a tener dónde verificar o dónde contrastar lo que están mirando
en las redes sociales, los discursos, las decisiones, la manipulación de la información. Entonces, eso abre un espacio para abrir otra interrogante, que es, en el futuro muy cercano, ¿dónde vamos a contrastar la información? ¿Cómo vamos a saber qué es verdad y qué es mentira? Y eso me parece que es un problema muy delicado, que incluso va a afectar a la decisión familiar sobre qué carrera escoger, qué es bueno, qué te genera recursos, qué no, o sea, todo ese tipo de cosas en el plano de decisiones personales, ¿no? Y la inteligencia artificial para mí de por sí ya es, ya con el nombre de por sí vino con una manipulación, porque cuando tú escuchas eso dices inteligencia artificial y como que vas dejando de lado la inteligencia humana, ¿no? Y te empiezas a cuestionar y dices, ¿y será que yo le puedo ganar a eso? ¿Será que yo tengo una capacidad? Sí, sí las teníamos. Antes sin inteligencia podíamos vivir bien. Pero ahora es como que nos dieron la comodidad, como que nos regalaron el tiempo, como que me gano la plata fácil, como que no necesito estudiar tanto porque todo está en la inteligencia artificial. Y nos ha quitado esfuerzo, nos ha quitado ganas de trabajar, de luchar, de esperarnos, de ganar. Y es lamentable. Yo digo que la vida, particularmente a mí, me ha permitido vivir experiencias muy bonitas con el periodismo de antes. Saudia es testigo de eso. Unas buenas y otras malas. Para nosotros ponerle la zancadilla a los políticos y recogerles las mentiras era el mejor premio que tú te podías ganar. Cuando con tu verdad, con tu investigación, con tu trabajo te tumbabas a un ministro, un funcionario, hasta lo mandabas preso. Ya eso era como, ya bien por el país y decían, hoy ya no pasa eso. Ustedes ven, ¿qué periodista se ha tumbado a un ministro? ¿Qué medio es capaz de enfrentarse al poder como antes se hacía, ¿no? Cuando el poder también entendía que los medios de comunicación tenían un objetivo. Hoy no. Hoy ellos también tienen esa herramienta poderosa que te mandan información. Hoy ya los ministros no quieren hablar porque solo te mandan comunicado, cogen el celular, le hacen el video al ministro y te mandan. Y eso tienes que obligadamente publicar. Entonces, a veces yo justifico a la gente cuando dice, es que ustedes no dicen la verdad, porque entran al fanatismo, ¿no? Es que el presidente dijo eso, yo no lo vi en Ecuavisa, pero ¿por qué tengo que poner algo que no me ha permitido cuestionar, que no me ha permitido preguntar? ¿Por qué tengo que ponerlo? Porque yo sé que eso viene manipulado, entonces, y si yo tengo el contraste, verifico los datos, mino datos, mino información, miro mis archivos, qué dijeron antes, qué están diciendo hoy, si en realidad las cosas cambiaron. Afortunadamente existen las redes de periodismo que nos permiten contactarnos, ¿no? Si pasa algo en Loja, yo le llamo a mi compañero en Loja y le digo, oye, esto es verdad, ayúdame a verificar, ándate a este lugar. Resulta que a veces sí, a veces no, pero esa consolidación de redes que puede funcionar también en nuestro barrio, en nuestra casa, verifiquemos antes de compartir. Creo que con eso estamos haciendo un gran papel para formar un enorme escudo frente a todo lo que está pasando. Y empezar a generar estos conceptos de que sí, las redes sociales, la inteligencia artificial ayudan en el tema de comunicación. Y si le diéramos un uso adecuado, qué maravillas igual podríamos hacer. Ojalá alguien en algún momento tome esa iniciativa y ese liderazgo de que la parte tecnológica puede servir para desarrollar muchas cosas. Entre esas, desarrollo. Entre esas, éxito. Que es lo que este país necesita y sobre todo salir de la ignorancia. Hasta el último segundo, Hernán. Gracias. Excelente la intervención. Vamos contigo, Valeria, cerramos este bloque contigo y enseguida vamos a las preguntas. Gracias. Sí, yo quería, como los planteamientos que han propuesto Saudia y Hernán, Lupa Media, desde nosotros apostamos por el pensamiento crítico. O sea, lo único que nos va a evitar caer en la desinformación es fomentar el pensamiento crítico en las aulas, en la calle, en la casa, en los medios, preguntarnos, dudar si esto es real, volver al tema de la duda. Tenemos que dudar si es que esto es verdad, tener la iniciativa de investigar y revisar si eso es verdad o no. Ahora, ¿cómo y quiénes verifican? Nosotros de Lupa hemos visto una alerta que ya está ocurriendo en el país, que se le ha dado al Estado por hacer verificación.
Y, por ejemplo, vemos cómo han sacado noticias de primicias con todos los datos, sobre todo primicias, porque lo ha sido más afectado, con una gran etiqueta que le ponen falso cuando ha investigado el sistema de salud pública. Desde Lupa Media decimos, no es el Estado el que debe decirnos qué es verdadero o falso, es el periodismo. Y es nuestro pensamiento crítico como ciudadano, de investigar, el periodista, desde conseguir los datos, desde recabar la información. Pero ¿por qué no el Estado? Decimos, bueno, pero el Estado puede aclarar, ¿verdad? Pero no desmentir, porque es juez y parte. Es que tú le verificas. ¿Cómo te verificas a ti mismo siendo Estado? Y te dicen que en el hospital les falta medicina y tú le dices al periodista que es falso, sin mostrar evidencia. ¿Y cómo se verifica? La verificación parte de la evidencia que tú. Para nosotros poder hacer fact-checking seguimos una metodología que nuestra CEO, Carolina Basante, se ha especializado en otros países y ha traído esta metodología para seguir ciertos procedimientos y sobre todo decir, oye, esto es falso porque mira, aquí está el video original, o mira, porque los datos dicen esto, pero darle al usuario la evidencia y finalmente que él decida qué toma y qué no. Y también no todo se verifica. A veces nos dicen, pero ¿por qué no verifican esto o lo otro? ¿Qué pasa si yo cojo un contenido que no ha tenido alcance, que llegó solo a 10 personas y la verifico y la expongo? Amplifico la desinformación. Entonces también está el pensamiento crítico, como vimos, también está el criterio de qué se verifica, qué no se verifica, desde nuestro lado de Lupa Media para salir. Y en el reto con el tema de la... bueno, quería comentar algo que hablaba Saudia también acerca de, por ejemplo, cómo la injerencia internacional empieza a generar estos contenidos. Hablaba de Rusia, pero el año anterior ya un análisis de OpenAI identificó, por ejemplo, cómo los medios están generando noticias falsas a través del chat GPT, noticias que favorecían al gobierno chino. Y es loquísimo, y para quienes quieren investigar un poco más de esto, se llama el FIMI, así se lo conoce, es la manipulación e interferencia informática extranjera, que son ya estrategias internacionales que inciden en otros países y en otras regiones para alguien que quiere profundizar sobre el FIMI. Y también a mí, yo me quedo con un reto, y es en las elecciones que tuvimos tanto contenido. A veces te puedes encontrar con contenido generado con IA, pero no necesariamente es falso, porque fue generado, no parte de la realidad. Por ejemplo, nosotros nos encontramos con un cartel en las elecciones, con un cartel había inundación, un cartel que decía fuera Novoa, de gente marchando en una inundación fuera Novoa. Eso era generado con IA. Y por otro lado, otro que decía fuera a correr. Ya, todo era generado con IA. ¿Le puedes poner falso? Si es generado con inteligencia artificial. ¿Qué ha pasado? Y justo hablábamos con colegas de la BBC Verify y ellos nos decían, ahora, dicen, generan imágenes, no son reales, pero la siente real la persona. Y volvemos al tema de los sesgos. Yo quiero creer cualquier cosa, que los astronautas no están en la luna, que es falso. Ya, y yo quiero creer eso, y eso se refuerza, y veíamos cómo, por ejemplo, en Estados Unidos, en las elecciones, circuló, se hizo famoso un video de una niña en medio tras el paso de un huracán, una niña en un bote desesperada, era generada con inteligencia artificial. Había afectados reales, habían afectados humanos reales, pero no, se decidió volver tendencia la imagen generada con IA, y esto fue usado por los congresistas en Estados Unidos, y ellos alzaron esto como un emblema en contra de tal política que están tomando allá, o la falta de atención tras los desastres naturales. Y tú te preguntas, ¿pero cómo? Si hay afectados reales y esta niña generada con IA, pues vemos y este es nuestro siguiente reto, porque por ejemplo hoy verificábamos un noticiero español que dio información sobre Guayaquil, y resulta que la información que dan no es falsa, pero es un noticiero generado con ABA.
y entramos aquí. Entonces, ¿cómo verificamos? Ese es el reto y bueno, a las órdenes cualquier pregunta. Hay niveles y niveles, la verdad. Me habría encantado intervenir. Me encantan estos temas, la verdad. Investigo, es más, una de las líneas de investigación y por eso es que pude conocer a Valeria y Carolina en Grupa es justamente el tema de la desinformación electoral, que es una de las investigaciones en las que estoy avanzando y que esperemos publicarla para algunos meses después. Vamos a arrancar entonces con las preguntas y vamos vamos a dar paso a que las personas las puedan realizar aquí. Les voy a pedir muy encarecidamente que pues hagan las preguntas directamente y la argumentación para la pregunta, por favor, sea corta, con la finalidad de que también las personas que han planteado ya preguntas en el chat de la transmisión también tengan la oportunidad de escuchar las respuestas de nuestros panelistas y, por supuesto, también importantísimo, a quién va dirigida la pregunta, como para que puedan en ese caso, personalizarla de esa forma. Y si no, dirigida a los tres panelistas con la finalidad de que uno de ellos responda para darle una dinámica más fuerte. Vamos, por favor. Muchas gracias. Mi nombre es Lisa Bahamonde y justamente vengo del doctorado. Mi pregunta puede ser tanto a Saudia como a Hernán. En días anteriores escuché que salía como noticia que entre las carreras que están sobrecargadas de profesionales estaba comunicación. Y yo me alertaba justamente sobre esta noticia como tal, porque ponían, hay muchos comunicadores, demasiados profesionales en comunicación y no hay espacio para que ellos trabajen. Pero ahí es cuando yo me comienzo a preguntar y cuestionar. Quizás no estamos frente a una forma de dividir a la comunicación, y eso tal vez debería venir ya desde un parámetro como la academia, y dividirla a una comunicación desde un punto líquido más técnica, o sea, es una comunicación técnica que está basada justamente en estas herramientas tecnológicas, esta manera un poco subjetiva de hacerla, y hay otro tipo de comunicación que en cambio es más, ¿cómo se podría decir? Más objetiva, más estudiada, con mayor contenido, que sería una comunicación realmente académica. Entonces, yo veo que hoy por hoy las ofertas de esta comunicación que es netamente digital, que solo se trabaja en las herramientas digitales, comunicación audiovisual aplicada al mundo digital, lo veo desde un componente técnico meramente operativo, pero del otro lado debería haber esta división de una carrera de comunicación académica profunda, que es la que da justamente la directriz y la base. Pero yo pienso que los dos no deberían de estar mezclados, sino ya frente a una división que sea un poco más profunda y que venga justamente desde esta formación de academia. Acá en el país se ha tratado en las facultades de comunicación, hubo unos 3 o 4 intentos, pero ya hace algunos años, de justamente hablar y ver qué se puede hacer con las facultades de comunicación. Esto fue antes de que empiece el cierre de facultades en varias provincias, en varias universidades, que eso está al alza constante. Y yo creo que lo que se debería promover desde las mismas universidades, y no solo facultades de posgrado, sino también un nivel de pregrado, es ¿qué es lo que les queremos enseñar? A mí personalmente me preocupa mucho cuando he visto contenidos académicos muy ligados a una visión de la prensa muy sesentera, setentera y ochentera. Y uno dice, ¿en dónde están viviendo? O sea, ¿cómo les pueden engañar a los estudiantes de esa manera? Porque el desafío de la comunicación actual es enorme. Yo creo que es uno de, aunque suene medio romántico, cuando se sigue asentando la industria, porque se va a terminar asentando en alguna dirección, las posibilidades de trabajo son grandes. El tema es que tampoco como profesionales nos hemos adaptado lo suficientemente rápido. O sea, Hernán contaba ahorita cómo es la situación de difícil a nivel de cómo hacer periodismo, pero nos tenemos que sentar a pensar cómo siguen haciendo periodismo en otros países y cómo lo podemos reinventar localmente. Entonces,
yo sí soy de la idea de que hay mucho potencial, pero tenemos que empezar a ver cómo lo vamos a ir distribuyendo. Nosotros como Universidad Andina lo que hemos tratado de hacer es presentar diversas opciones de qué estudiar y ahora cambiamos las propuestas o los contenidos de lo que les compartimos en 3, 4 años. O sea, hace unos años había en plena pandemia, fue no ahorita lo de la comunicación digital, y de pronto saltamos ya directo a la comunicación transmedia y estamos buscando, ahorita estamos, por ejemplo, trabajando nuevamente en comunicación política, pero para implementar cosas nuevas. El tema es súper desafiante porque la realidad va más rápido que la academia y la academia tiene que estar forzada a ir a la misma velocidad. Entonces, espacios como el doctorado son espacios meramente reflexivos. Y lo que sí tiene que entender la gente es que no solo hay que saber hacer, porque tenemos influencers que en su vida han pisado una universidad y ya, pero es que el tema es que las profesiones no son eso. Si es que todo va a cambiar con la presencia de la inteligencia artificial, que es otro de los argumentos que se dice, hay que ver qué tipo de sociedad estamos dejando. El aire o este olor que hay de mucha ignorancia es peligrosísima en cualquier sociedad. Entonces, por eso hay que pararnos duro nuevamente, pero como academia reaccionar más rápido, porque realmente la tradición es muy lenta. Gracias. Yo un aporte rápido en tu pregunta. Lamentablemente el tema del periodismo se ha pauperizado mucho laboralmente, demasiado. Y entonces, como les decía antes, con estos aparatos uno presencia una cosa y o sea, hemos perdido hasta la humanidad, ¿no? Es algo que, por ejemplo, el periodista sesentero, setentero, no podría hacer lo que hoy pasa. Perder la sensibilidad frente a una cosa grave que tú estás mirando y lo que haces y tú puedes mirar, ¿no? Pasa un accidente y todo el mundo con el celular mientras la persona se muere. Claro. ¿Para qué haces eso? Yo pregunto, siempre cuando veo eso me pregunto, ¿para qué haces eso? ¿Para difundirlo? ¿Para compartirlo? ¿Para ganar likes? ¿Para ser famoso? ¿Morbo? ¿Para que tu familia vea que presenciaste eso y entonces eres el valiente? Una cosa muy mal aprendida de lo que quizá antes fue el periodismo, porque el periodista antes estaba en todos los eventos y reportabas y tú ganabas y tú admirabas a esa persona. Entonces hoy todo el mundo quiere ser admirado porque estuviste ahí, porque lo compartiste y porque fuiste el primero en general. Y ese es un enorme reto sobre el hecho de mirar atrás lo que es la carrera de la comunicación y el periodismo sobre todo. Como bien decía Saudia y anotaba antes, el periodismo es ese nexo entre el manejo del poder, la realidad, y nosotros somos quienes comunicamos lo que está pasando. Ya tú allá escoges y tienes múltiples opciones de escoger a quién le crees, dónde miras y qué lees. Entonces, yo sí creo y yo defenderé siempre eso porque gracias a Dios me ha permitido ganar una credibilidad y un nombre en base a muchas coberturas de esfuerzo que en realidad sí han sido de esfuerzo. Es decir, el hecho de aprender a sobrevivir en circunstancias difíciles, en la lluvia, en huracanes, en terremotos, en balaceras. Eso me lleva a mí a escribir cosas que en realidad pasaron, que yo las vi, que yo las sentí, que yo las escuché, versus a sentarme en una computadora e imaginarme cosas y decir, esto puede ser así, voy a poner en IA a ver qué pasa, y no genero nada más que los datos que me está generando una pantalla. Entonces yo sí creo que las universidades tienen el enorme reto de volver a la práctica periodística en el territorio y en el terreno, a no perder esos recursos que teníamos antes. Hoy, como les decía antes, tenemos un montón de herramientas para generar un buen periodismo. Hoy podemos transmitir en vivo. Antes, para transmitir una noticia del Lago Agrio, nos tocaba llevar 3 camionetas con todo el aparataje que eso implicaba. Hoy solo llevo esto. Entonces, hay muchísima gente que no, evidentemente, no tiene por qué saberlo, qué está detrás de todo el producto que nosotros presentamos. Y claro, uno dice, retrocediendo varios años, yo ya hacía uso de la inteligencia artificial cuando la microonda era un enorme plato y un tipo de ahí conectabas hacia la antena del pichinche. Para mí eso ya era inteligencia artificial, pues, o sea, sino que hoy somos nosotros las que mal usamos.
Vamos a dar paso entonces demos paso una pregunta virtual y una presencial con la finalidad de tener esta alternativa de responder preguntas. Mónica Ruiz Vázquez. Ahora mismo en el Perú las encuestas han amplificado percepciones momentáneas más que tendencias de candidaturas débiles y han estallado los fake news. A esto se suma un entorno crítico de desinformación en un escenario en donde más del 70% de personas expresa que no sabe cómo votar. Es un escenario preocupante. Pregunta Alejandro Ponce. De acuerdo a los datos de fake news, ¿cómo están estructurando las noticias falsas versus una noticia verificada? Me refiero a cómo se define un titular, subtitular y el cuerpo de la nota. Sí, claro. Bueno, nosotros seguimos una metodología en Lupa Media. Primero se hace un monitoreo del contenido que está circulando en redes, luego se evalúa, como les dije, algunos criterios como el alcance del contenido para no amplificar desinformación, y de ahí se selecciona la pieza y se empieza a hacer el monitoreo inverso, ¿verdad? Si es que es imágenes, usamos la búsqueda inversa de imágenes en Google para poder encontrar la imagen original, solicitamos datos en caso de que sean discursos de parte de algún funcionario público, y primero tenemos la evidencia para poder construir. Empezamos construyendo, antes de empezar titular, como hacíamos en el periodismo tradicional, el cuerpo, nosotros primero tenemos que tener la evidencia de lo que se va a desmentir. Entonces, tener el video original, el dato oficial y los contenidos necesarios, y a partir de la evidencia se empieza a estructurar toda la nota. Nosotros seguimos una estructura de titular, un extracto de la nota, lo que debes saber, por qué es falso o por qué es impreciso. Nosotros tenemos al menos 8 categorías de verificación, una que es completamente falsa, mayormente falsa, imprecisa. ¿Por qué tiene estos matices? Porque lo que decía Hernán es súper importante, que ahora la desinformación se ancla a sacar de contexto, a no dar información, a darte el dato a medias. Y eso, sobre todo en el discurso público, lo vemos por montón. Entonces, por eso nosotros de ahí evaluamos con base a la evidencia que se tiene qué categoría es, si es que es imprecisa, si es que es parcialmente cierta, si es que es cierta. Y vemos todos estos matices como un semáforo en rojo, o sea, como un semáforo, vamos, de verde, naranja, rojo, si es que la información tiene imprecisiones o solamente es completamente generada, porque vemos un montón, o sea, perdón, a mí me encantan los ejemplos. Y justo hoy decían, el presidente decía que Mazar no está en un nivel crítico. Técnicamente no está, porque el nivel de Mazar, para que esté en crítico, nos dijeron los expertos, está al nivel. Pero si yo te entrego solo ese dato y no te digo que en las últimas semanas bajó 17 metros el caudal, y si te digo que el dato que te estoy dando solo es de un mes donde hubo un pico y de ahí hubo otra vez un repunte hacia abajo, vemos cómo se juega con la información. Entonces, primero necesitamos tener toda la evidencia para de ahí estructurar la nota y de ahí definir todo el proceso. Genial. Gracias, Valeria. Por favor, ahora sí. Muchas gracias. Justo una pregunta, iba a ser dos, ahora me quedé en una porque contestaste, quería saber, yo también como estudiante del doctorado, un poco profundizar en la metodología que ustedes tienen, pero con lo que acabas de decir me deja un camino más claro. Y lo otro que quería preguntarles puede ser a cualquiera de ustedes desde su campo, me interesaría conocer cómo ustedes observan al público, a la masa, porque claro, decimos que tenemos que fomentar este pensamiento crítico, pero claro, estamos atravesados por una masa, un público que somos diferentes por cultura, por el background que tenemos. ¿Cómo ustedes lo ven ahora en este actuar de estas nuevas tecnologías? Es un actor con una posición. Hablamos del prosumidor, ese prosumidor ya no está mucho, se está debatiendo este concepto ahora. ¿Cómo ustedes ven desde sus campos a este ciudadano, público, masa, como puede ser a cualquier campo? Pues sería interesante conocer esta parte.
Es que es una pregunta que me hizo ayer en clases y ya le contesté. No creo que valga. Por descarte, Saudia no va, queda entre Hernán y Valeria, por favor. A ver, sabes que a mí también me intriga saber cómo está, ¿no? Cómo está la audiencia, la gente. Yo le veo muy desinteresada. Los contenidos de nuestros noticieros no ayudan. Y eso será una crítica, y ha sido una crítica particular, en la que yo digo, bueno, es que ya estamos cansados de siempre malas noticias. Siempre. O sea, no hay algo que nos alegre. Y por más que insistimos yo he hecho muchas buenas noticias. Por ejemplo, empresas que generan empleo, digamos, gente, un desempleado que encontró trabajo a los 6 años y verle su rostro de alegría y eso genera esperanza. Ese tipo de contenidos ni siquiera los pensamos. Y créanme que cuando ha habido una noticia buena, se ha quedado en el banco 3 meses, 4 meses. Ayer, antes de ayer, nomás salía una noticia que yo hice de un hotel que se ignoró en el aeropuerto de que digamos para el empresario, para el pasajero de paso, está bien, eso no más ha generado como 400 empleos. Y eso en este momento para mí es una excelente noticia. Genera por lo menos algo de esperanza. Pero toca pelearla, toca lucharla. Y ahí está el origen de ese desánimo de la audiencia. La gente dice, ¿para qué así? O sea, yo no quiero tomar las noticias, que prefiero leer un libro, prefiero pasar en otros lados, menos. Entonces, sí, somos los causantes en cierto ciclo de esa desconexión. Y ya estamos mirando hacia el otro lado, en la parte digital, buscando otro tipo de argumentos, contenidos para anclar a nuestra audiencia a la televisión tradicional. Ese es un enorme reto que lo estamos asumiendo, también nosotros como profesionales en la calle. Pero sí sentimos que estamos como desconectados de lado y lado. No nos vemos proactivos. Yo también hago radio en la mañana y en la radio yo les digo, comuníquense, llamen, escriban mensajes y lo que recibo son puros insultos. Lamentablemente es la polarización, o sea, también la audiencia se acostumbró a meter todo el tema de discusión sobre temas importantes a lo político. Entonces yo miro esto y yo quiero inyectar alegría, emoción, sí, discutir los temas políticos, pero leer esos mensajes, maldito correísta, paso acá, desgraciado novoísta. Te acusan de todo. No. Entonces, como les decía, somos el perfecto caldo de cultivo para el tema de la manipulación y de la desinformación. Porque sí, o sea, no somos tan apáticos, pero somos pasivos. Solo miramos, sabemos que a nosotros no nos va a tocar y mientras no nos toque, todo bien. Hasta que te toca. Sí, nosotros trabajamos de la mano con Golden, no sé si sigues, que trabajan en el tema de datos, y es impresionante cuando vemos el sentimiento que expresa la gente en las publicaciones, en general, en los contenidos, en los temas grandes, es neutro, casi siempre es neutro, se mantiene así. Pero bueno, en el caso de la audiencia de Lupa es súper exigente, porque siempre nos piden como si está muy clara la evidencia, ya cuando haces fact-checking ya te dicen dónde, pero dónde no, tenemos que ser tan, hasta a veces somos muy reiterativos, esto es falso porque esto y esto es falso porque es necesario llegar, porque además tienes una audiencia súper sesgada. O sea, no sé si te pasa a ti en tu familia, pues si yo mandaba las verificaciones al chat de mi familia, hasta que ya, o sea, el chat de mi familia ya no existe, porque ya los novoístas fueron por un lado y los correístas por el otro, y se pelearon a muerte. Entonces, lo que decía Saudia también, el principal reto es que la gente pueda dejar sus emociones y sus sesgos, porque ahí justo es cuando más trabajos nos toca hacer. Y justo decía, el cerebro está creado para comer cuento. Entonces tenemos que hacer que piense más. Y por eso decía, el pensamiento crítico es donde, y aceptar, no vivir en esa polarización del un bando y el otro, sino poder tener un diálogo, dejar el insulto y el odio y poder Y el miedo. Conversar. Y vale, que un día mintió el uno, pero también el otro miente y ¿para qué me va a pelear? Ni siquiera me conocen. Vamos contigo, Laura. Vale,
justo con eso, ¿no? ¿Hasta qué punto podrías regular la información sin afectar precisamente la libertad de expresión? O sea, nosotros, por ejemplo, decíamos sobre la regulación de información, no compartimos porque existen experiencias internacionales donde finalmente terminan siendo a favor de intereses políticos o gubernamentales. Nosotros, por eso te insisto, nuestro camino es del pensamiento crítico, es que finalmente tú des toda la evidencia al usuario y el usuario decida, ya, pues si quiere creer lo otro, ¿qué puedo hacer? Pero mi responsabilidad desde el periodismo es darte todos los elementos para que tú puedas verificar. Además, una característica del fact-checking es que no existen fuentes confidenciales, no existen fuentes anónimas, todos los documentos tienen que estar publicados en las páginas. Eso es lo que nos permite, por ejemplo, si nos llaman y dicen, oye, extraoficialmente no te puedo sacar. Necesito darle toda la transparencia al usuario, porque eso sí nos limita un montón, digamos, porque tenemos que trabajar con la evidencia. Te dicen off the record, pero no puedes usar No eso. podemos usar, necesitamos documentos oficiales, material oficial para poder. Y la pregunta es, ¿quién es qué entidad sería la que debe regular la información? En este país, digamos. Y sí, hay experiencias negativas respecto en ese sentido, porque finalmente la herramienta que se diseñó para de alguna forma regular la comunicación termina siendo o termina atacando a la propia sociedad a la que quiso defender. O sea, lo ideal es que se garantice la transparencia de información de parte de las instituciones públicas para que el periodismo pueda hacer su trabajo y que no exista eso. Un compañero que viajó a Alemania para un intercambio él nos comentaba que el gobierno alemán entendió que no tenía que sacar falsos, que si algo estaba errado en alguna comunicación, algún contenido, tenía que salir a aclarar y mostrar la evidencia a la gente y no optar por porque puede ser un tipo de censura. Ahora, si no quiero que hables mal de mí, es súper complejo, desde dónde también viene. Mira, con ejemplos, ¿no? Hoy yo planteé un tema en la mesa editorial y decía, ya estamos cansados de hablar del tema ATM y Progen sin saber quiénes son los responsables, cuando ya ha pasado 1 año y medio y la fiscalía no reacciona, y nadie sabe los nombres, qué funcionarios firmaron, quién pagó, quién aprobó el presupuesto, por qué le pagaron si no nos entregaron nada para consumir. Entonces entro al internet y digo, a ver, nombres, funcionarios, absolutamente nada. Ahí ya estás regulando la información. Porque las instituciones que por ley están obligadas a publicar en sus páginas de transparencia todos los datos y contratos, ya no lo hacen. Afortunadamente, hay buenos funcionarios que son meticulosos y se guardan la información. Digamos que todavía hay gente ética que quiere que este país no se hunda, y entonces te empiezan a mandar. Mira, El SWIFT de pago. y esto es lo que hay que leer. Y a nosotros nos cuesta hacer esto. Esto es lo que la inteligencia artificial, el internet, las redes sociales no tienen. Entonces tienes que pasarte horas y horas y horas y horas leyendo, sacando datos. A veces vuelve el mismo documento, se enreda. Es un montón de datos y de información. Esto no está en el internet. Entonces, cuando tú haces un trabajo, te das cuenta que si existiera una regulación, esto no podría ser. Para completar, por ejemplo, en Ecuador tú tienes un portal de transparencia de información que lo maneja la Defensoría del Pueblo, en teoría. Y nosotros hemos optado por canalizar los pedidos de información a través de este portal porque de verdad ya no tenemos mucha información que les quieran entregar. Y a veces recibimos la respuesta correcta, no te digo todas las instituciones, otras no. Entonces también es la calidad de la información que te está entregando. Y cuando nosotros revisamos del anterior año cómo fue la calidad de información o la transparencia de información de parte de las instituciones estatales, oh sorpresa. Nos llevamos que en el informe de la Defensoría, entre las 3 principales instituciones que no han reportado, no han entregado la información, encabeza el Ministerio de Defensa. Esto nos dimos cuenta luego del reportaje de Paul Romero, indicando que había una selección para los periodistas de quienes cubren y quienes no. Entiendo que ahora el tema de la reserva de información, por ejemplo, ahora todo es reservado. Entonces, ¿qué características debe tener una información reservada o todo se puede reservar?
vemos esos detalles era una de las, y el segundo, una institución que nosotros vimos que no entregaba información, oh sorpresa, el Consejo de la Judicatura, que atraviesa tremenda crisis política. Igual la fiscalía. Y claro, a todo esto también se suma el hecho de que antes teníamos una iniciativa que se llamaba el Portal de Datos Públicos y que tampoco está funcionando ya, y que era una de las esperanzas para poder conseguir la información para el periodismo, pero que ya no está funcionando. Vamos con una pregunta más de web y una aquí y cerramos el panel. Tenía otra pregunta. Acá también, los tenemos dos aquí. Giselle Huachetán. Dice, hay organizaciones dedicadas a brindar estos servicios encaminados a fomentar desinformación que son contratados por instituciones, por figuras políticas, empresas con este propósito, o la desinformación la producen personas vinculadas a estos intereses. Si existieran estas organizaciones o grupos organizados, es posible identificarlos en el chequeo y en consecuencia no se podría legislar en contra de quien ponga a circular información falsa. ¿Puede ser el chequeo de información y sus herramientas un mecanismo accesible a personas del común sin mucho dominio tecnológico? Completamente. O sea, herramientas básicas como cuando tú le pones a Google que te muestre la foto de un vestido, ¿verdad? Puedes hacer al revés. Le metes a Google la foto que quieres que te dé el origen. Eso es una herramienta básica que tú tienes a la mano y puedes corroborar. Cuando nosotros hubo el temblor en Esmeralda, empezamos a ver que incluso en redes, algunos portales digitales comenzaron a difundir fotografías del terremoto y nosotros hicimos este ejercicio tan sencillo que les estoy contando que se llama la búsqueda inversa de imagen y metimos la imagen y resulta que era del terremoto de Manabí. Entonces, ¿por qué es importante lo que hacemos? Porque si yo te muestro que está un barrio destruido y esa no es la realidad, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante hacer este tipo de verificación? Es una herramienta que te va a servir, está a la mano y la puedes usar. También dudar, entrar a Google, buscar un poco de fuente. Si usas la IA, pídele que te dé datos oficiales, datos confiables, dale esa instrucción específica para poder llegar a esta información. Bueno, buenas noches. Soy Johan Pérez, pertenezco a Fuerzas Armadas, Operaciones Psicológicas. Estos temas me interesan muchísimo. Sobre lo que dijo la doctora Le Boyer en el inicio, de que realmente la comunicación ahora es un problema de seguridad. Y lo que dijo Hernán, de que la desinformación es una estrategia. Tenemos que hay un nuevo concepto que se está desarrollando a nivel internacional, particularmente en centros de estudio, por ejemplo, la OTAN, que habla de la guerra cognitiva. Ustedes, me imagino, deben tener ya conocimiento. Y hablamos de la influencia de las emociones, de las decisiones para influir, para moldear percepciones, comportamientos y todo esto. Estamos ante un contexto, en el contexto nacional, que está marcado por la polarización y por el conflicto social. Estrategias o iniciativas como, por ejemplo, Lupa Media, que me parecen espectaculares. La pregunta muy puntual a Valeria: ¿qué tan rentable resulta su medio, sí, para el ejercicio periodístico? ¿Qué tan rentable resulta tener esta herramienta que nos sirve a todo el país como una herramienta más de la alfabetización mediática? Yo lo pregunto porque usted decía que el Estado no es quien debe regular la alfabetización, que más bien yo diría que es el gobierno, no debería ser, porque el Estado lo hacemos todos. ¿Qué tan rentable es esto? Porque ¿qué pasa si el día de mañana, por algo de razón, Lupa Media sale del aire y quedamos en la indefensión del resto de la sociedad? Y segundo, quisiera redundar la pregunta que dijo la señora en la pregunta del Zoom. Si es que han identificado actores o una especie de organización detrás de toda la desinformación que ustedes ven todos los días, si es que existe algo deliberado para llevar a cabo alguna motivación detrás de esto. Sí, respondiendo a tu pregunta, en elecciones fue donde más
del auge del informativo, y pudimos no dar como una organización específica, pero sí encontramos, por ejemplo, que mucha de la desinformación pautada que estaba llegando al Ecuador venía o sea, tenía dominios en Estados Unidos, por ejemplo. Empresas que además pautaban publicidad real del candidato a favor y en contra. La misma empresa te pautaba las dos, a favor y en contra, pero la misma empresa te difundía la desinformación. Entonces son empresas que se dedican a este tipo de negocio, que ahora es la desinformación. Y por eso te decía que el informe regional global te pone como ahorita en 2026 la quinta principal amenaza del mundo, pero en proyección para los 2 próximos años se convierte en la segunda amenaza, porque tenemos este riesgo, como te digo, de, bueno, ¿qué va a pasar? Y eso lo que me preguntas del Estado, es muy válida tu pregunta, y te comentaba la experiencia de Alemania, que ellos vieron que la transparencia de información, o sea, ¿cómo evitas que haya desinformación? Si tú eres transparente, si tú das la información, si tú como existe una emergencia, digamos, de esto de Colombia y Perú, de Ecuador y Colombia, se declaran la guerra. Y de una salen con un comunicado, no hay ningún documento, no necesariamente decir falso, sino decir no existe ningún documento que se ha declarado, ninguna de las autoridades, estamos en meses de conversación, que de hecho lo hicieron. Y esa fue parte de nuestra evidencia. Y era como ese tipo de comunicación, porque, claro, tú dices, bueno, me parece Lupa Media, ¿qué ocurre? No, pues aquí tiene que seguir el pensamiento crítico, por eso Lupa Media no es solo la unidad de verificación, sino también tenemos un proyecto de alfabetización mediática que estamos en las escuelas, colegios, universidades, en las aulas y en estos espacios para compartir lo que hacemos. Vamos con la última pregunta y cerramos, por favor. Bueno, mi nombre es Eric Díaz. Mi pregunta es, ¿cómo nosotros podemos ver qué noticias, digamos, o ustedes nos dan tips de ver noticias falsas o no? Por ejemplo, vamos al caso de mis padres. Mis padres publican una noticia, sea Pavisa, sea Gama TV, sea el Canal 4, y siempre están con la idea de que ya asaltaron, ya violaron, ya robaron, ya mataron, ya. Pero ¿cómo nosotros, como personas que vemos, digamos, que esa noticia sí es verdad o es falsa, o nos pueden dar tips diciendo esto por este lado es falso, por este lado es real? Porque en este momento es como vemos el impacto, pero no sabemos cómo saber si es que es utilizado inteligencia artificial, o es real, o es grabado, o editado con inteligencia. O sea, lo que te... O sea, lo que te puedo decir de lo que pasa en los canales, particularmente por el noticiero del canal, todo lo que sale es porque allí estuvo un camarógrafo, porque allí estuvo un periodista, porque sucedió en el momento en que tú transitabas, porque te contaron que algo está pasando por el llamado ciudadano. Generalmente eso respalda que una noticia difundida en el medio es verdadera. Nosotros no tenemos en el noticiero todavía la herramienta o la infraestructura como para ponernos a manipular imágenes o a generar imágenes o a crear imágenes para difundir una noticia. Sería ya lo peor que nos pueda pasar. Lo que sí procuramos es siempre, digamos, estar en la mayor cantidad de lugares. A veces los contenidos, como yo les decía, no son los adecuados porque generan eso que tú dices, ya tus padres dicen, ya sí, ya pasó esto y seguimos en el peor país. Y eso nos obliga a replantear contenidos. Estamos discutiendo ese tipo de cosas para ya no poner a la sociedad en pánico y empezar a contar otro tipo de cosas. Yo también les hacía la misma pregunta y recuerden eso, ¿cómo ustedes verifican que una noticia no es? Sino volviendo a los medios tradicionales, así no lo queramos reconocer. Así los políticos en la primera marcha que salga el 10 de agosto hacia el Palacio del Gobierno nos insulten, nos maltraten, nos peguen, sin importar si es hombre, si es mujer. La gente mira y considera que los medios tradicionales, mientras no noten un cambio en su manejo editorial, saben a quién creer. Y ahora el escudo de estos portales como Lupa hacen lo mismo. Mientras ustedes consideren o ustedes apelan a su memoria
que ese dato ya lo escucharon alguna vez o ya lo leyeron o saben que eso sí fue en algún momento verdad y que hoy se repite, porque también esto genera, digamos, un círculo de contenidos, ¿no? Es la mejor forma de decir, bueno, esto yo ya lo vi, esto ya lo leí, esto yo, digamos, el estar permanentemente informado y saber dónde te informas, con quién te informas, a quién le crees. En casos de desinformación, la alerta más básica que te enseñan es si te produce una emoción demasiado fuerte, duda. Es la primera regla. Y también de la clase que Claudia me dio cuando era alumna, las fuentes. Siempre mira Que más la fuentecitas, fuente. mejor. O sea, mira la fuente de dónde te está llegando esta información, si es la fuente oficial, porque ahora recién identificamos en Facebook 20 páginas de Voice. 20. Y era como, brother, no existen 20, es uno. Entonces, pero tal vez enseñar, yo te juro que con mi mamá me ha costado un montón, te entiendo, trabajar en esta alfabetización mediática, y es como, mamita, las fuentes. Aprendió las fuentes. Hay algo que también que también no sé cómo explicarlo, pero la gente ya se identifica con estilos, con sonido de voces, con imágenes. Por ejemplo, la gente a mí me identifica, sabe cuál es mi tono de voz, sabe cómo yo escribo, sabe que a mí no me gusta contar la noticia superficial. Yo siempre en mis notas procuro darte un detalle. Es decir, esta tarde en el Palacio hacía frío y el presidente se preocupó de un tema. O sea, trato de llevarte a ti hacia el lugar. Es la forma como yo escribo, es la sensación, la emoción. Entonces yo sé que la gente, yo sé, como periodista, que la gente a mí me cree, porque ¿quién no ha pasado pues por el Palacio de Gobierno? ¿Y quién no ha sentido la incomodidad de las vallas que te incomodan? Entonces digo, sí, la gente incómoda pasa junto al Palacio de Gobierno, donde se ejerce el poder. Y tú dices, sí, ¿qué, cuánto más? ¿Cuánto tiempo más? Te conecto y dices, o sea, sí, pues es creíble. Y sobre todo el pensamiento crítico, porque por ejemplo, si le oyes al Papa, el video que les pasé, hablando de que voten por tal candidato, no, cuestiona. Aunque es obvio, aunque le ves al de Bukele, no tienes idea cuán viral fue. Claro, hablando del narcotráfico en Ecuador y acusándole a Noboa de todo. Y era, pero ¿por qué el señor Bukele está hablando de eso? Como hacernos preguntas. Sí, pero por ahí. Yo como ingeniero en sistemas, entonces era como que, Eric, ¿esta noticia es verdadera o es falsa? ¿De dónde es la fuente? Yo con mi hermano éramos hermanos abogados. Estábamos, analizábamos, le decíamos, vale, esta noticia es falsa, y la inteligencia artificial fue creada por esto, por esto, por esto. Pero, o sea, yo quisiera decir para allá, como informándole a la familia o a personas cercanas, diciendo, mira, para que tú veas estas noticias falsas tienes que verificar este pasito, este tono de voz, pero ya es algo ya más que nosotros tenemos que ir Pero a... hay un montón de folletos de ayuda que están sacados desde Naciones Unidas, que son los más de distribución más masiva, ¿no? Pero también hay los mismos folletos que hacen otras organizaciones. Pero yo me acuerdo que cuando se empezó a hablar de desinformación hace 800 años, lo primero era, si te da demasiado miedo, si te da demasiada alegría, si te da demasiada duda, algo no te cuadra. O si algo suena demasiado bueno para ser cierto. Sí. Luego se puede decir que Instagram es más confiable que las otras, ¿no? No, lo que pasa es que, o sea, Instagram, ¿quién produce? Meta no filtra nada. No, Instagram. Es decir, Facebook e Instagram no filtran nada. No, y puedes matarte denunciando 20 veces el contenido que no va a... Lo que pasa es que ahí es el tema de qué escoge seguir, lo que decía Valeria de las Fuentes. O sea, yo quiero escoger esto y voy educando a mi algoritmo para que me dé esto. Por eso es que yo siempre les vacilaba en clases, decía, a ver, ahorita estoy en la etapa de herramientas, me voy a cargar de herramientas, me llegaba todo de herramientas, después me iba a jardinería, pero estoy fastidiándole al algoritmo para que entienda que me abra el espectro, porque si no me encasilla. Y siempre te va a encasillar. Vamos a cerrar, mil disculpas por temas de tiempo y por logística, tenemos que cerrar. Y no sin antes presentarles un breve resumen de todo lo que se ha hablado. Y es que uno de los argumentos más fuertes que salió hoy es que la comunicación es un asunto de seguridad. Hemos trascendido el entendimiento de la comunicación como un simple proceso informativo. Hoy es un campo de batalla de relatos, una herramienta estratégica utilizada por grupos organizados y actores internacionales con el fin de provocar desestabilización, polarización y pánico social y además económico. El desafío de la inteligencia artificial y la polarización también entró en debate. La inteligencia profundiza la polarización creando sofisticados deepfakes
y encerrando a la audiencia en burbujas de contenido que solo reafirman sus sesgos. El algoritmo premia la complacencia, pero el costo es la erosión del pensamiento crítico y sobre todo la convivencia social. Hay una urgencia por el periodismo profesional ante la velocidad de la desinformación, el periodismo ético y la verificación de datos, como el trabajo que hace Lupa Media, se erigen como el principal escudo de la sociedad. Existe una clara necesidad de recuperar la práctica periodística en el territorio, con investigación, apego a la evidencia, frente a la comodidad de la oficina y el riesgo de ser una simple caja de resonancia. El llamado ciudadano crítico, la batalla contra la desinformación, no es solo institucional, es personal. La primera línea de defensa está en la decisión individual de dudar, verificando y usando herramientas sencillas como la búsqueda inversa de imágenes o formatear un pensamiento crítico en nuestros hogares y entornos, que es justo lo que tú estás haciendo. Es esencial controlar nuestras emociones y sesgos, pues la desinformación se propaga porque apela justamente a ellas. Hay retos importantes para el Estado y también para nosotros como academia. Se requiere que el Estado garantice una total transparencia informativa para evitar la manipulación y paralelamente la academia tiene el enorme reto de adaptarse a la velocidad del cambio, reformando la formación para priorizar la ética, el criterio, la investigación profunda, más allá del mero manejo de las herramientas digitales. La pregunta que nos llevamos esta noche, agradeciéndoles a todos la presencia, es ¿qué tipo de periodismo y qué tipo de sociedad queremos construir frente a la desinformación y la inteligencia artificial? La respuesta dependerá de la decisión consciente y activa que tomemos cada uno para defender la verdad y el diálogo en el entorno cada vez más complejo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. ¿Están conectados todavía? Muchísimas gracias a quienes han estado conectados. Vamos a dar por finalizada esta transmisión, no sin antes invitarles siempre a los eventos del área de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Gracias. Buenas noches.